rectilíneo uniforme, no existe aceleración. Pero profesor, ¿y en qué momento podemos ver? Porque todos los carros en algún momento van a cierta 30 y de repente los aceleran a 40, y es difícil a veces encontrar el movimiento rectilíneo uniforme, porque como lo mismo aquí en esta gráfica lo está señalando, mire, va de 10 en 10, ¿ve? De 10 en 10. Pero sigamos viendo acá. Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es recta y la velocidad es constante y sin cambiar de sentido. El movimiento rectilíneo otra característica importante es que recorre espacios iguales en tiempos iguales, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a determinar acá? Mire, acá tenemos algo importante. En esta parte de acá. En las leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Observe acá. La distancia recorrida por el móvil es directamente proporcional al tiempo empleado. Esto es lo que dice acá arriba. Espacios iguales en tiempos iguales. Mire acá, en esta fórmula de acá, mire, observe, ¿eh? XF es la posición, es la distancia final. Esta es la distancia inicial, esta es la velocidad y este es el tiempo. Pero, profesor, ¿qué significa espacios iguales en tiempos iguales? O la distancia recorrida por el móvil es directamente proporcional al tiempo empleado. Significa que si yo aumento el tiempo, va a aumentar la distancia. Por ejemplo, si la velocidad es 5, vamos a suponer que la velocidad sea 5, grábenselo, velocidad 5, siempre será 5, porque es constante. El tiempo que sea 2, 5 por 2, 10. Si esto es 0, siempre me va a salir la distancia 10. Yo aumento el tiempo. Si el tiempo lo aumento en 4 acá, 4 por 5, 20, aumentó la distancia. Si yo en vez de poner 4 le pongo 6, 6 por 5, 30, la distancia también aumenta. O sea, significa directamente proporcional en la distancia y el tiempo, porque si yo aumento el tiempo, aumenta la distancia, ¿ya? Porque la velocidad es constante, permanece igual. Esa es una característica del movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Acá lo que dice, el móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales, justamente está relacionado con la proporcionalidad. Después tenemos, esta fórmula se llama la ecuación del movimiento, que nos permite hallar la posición final de un móvil que realiza un MRU para cualquier instante de tiempo. Esta fórmula la vamos a utilizar, ¿no? Acá están los datos importantísimos, qué significa cada uno de ellos, y con un problema lo vamos a ir entendiendo. Esto también vimos el año pasado, que es muy importantísimo, que hay que recordar. Este es el esquema o la gráfica en el MRU, donde están las tres variables importantes de este movimiento. D es la distancia, T es el tiempo y V es la velocidad. Este esquema siempre le va a servir para poder resolver los ejercicios. Hay quienes a veces, como estos problemas son tan sencillos, ya ni siquiera necesitan a veces de hacer estos esquemas, pero siempre es necesario hacerlo para poder comprender un problema. ¿Qué unidades vamos a utilizar? Por ejemplo, la distancia la vamos a utilizar ya sea en metros, kilómetros o centímetros, el tiempo en segundos, en horas, y seguimos, bueno, acá me he equivocado, puede ser minutos o segundos también, y la velocidad en metros sobre segundos, kilómetros por hora o centímetros sobre segundos. Entonces, estas unidades, por favor, son importantísimas para este tema. Y este triángulo, que también un triángulo mnemotécnico, donde nos indica cómo hallar la velocidad, la distancia y el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero hallar la distancia, multiplico los dos de abajo, velocidad por tiempo. Entonces, ahí está, distancia es igual a velocidad por tiempo. Si yo quiero hallar el tiempo, entonces sería distancia entre velocidad, ahí está. Y si yo quiero hallar velocidad, velocidad será distancia entre tiempo. Aquí está. O sea, profesor, esto significa que esta rayita de acá significa división y esta rayita de acá significa multiplicación para poder hallar la distancia. Estas tres fórmulas son las fórmulas básicas que debemos, si no memorizan esto, pueden memorizar este triángulo fácilmente, pueden hallar la fórmula, ¿ya? Sigamos entonces. Para convertir velocidades, esto también es un tema que ya lo hemos visto.
Recuerden que hay algunos problemas que vienen en kilómetros por hora, pero lo recomendable es utilizar la unidad principal en el MRU, que es el metro sobre segundos. Pero profesor, si me da la velocidad en kilómetros por hora, ¿cómo puedo yo convertir a metros sobre segundo? Entonces utilizo un factor de conversión. Veamos un ejemplo. Si yo tengo 36 kilómetros por hora, entonces tengo que convertirlo a metros sobre segundos. Utilizo entonces, ¿no? Utilizo entonces el factor de conversión. Y nosotros habíamos visto ya desde el año pasado que el factor de conversión para convertir kilómetros por hora a metros sobre segundos es solamente 5 sobre 18. Entonces, multiplico 36 kilómetros por hora por 5 sobre 18, multiplico, divido, simplifico, como usted pueda hacerlo, y me va a salir 10 metros sobre segundos. Entonces ya lo hemos convertido. Pero si me dicen lo contrario, convertir metros sobre segundos a kilómetros por hora, este 5 sobre 18 se va a convertir en 18 sobre 5. Solamente lo volteo, hago su inversa, lo multiplico y lo divido. ¿Sí? Entonces, ese es el factor de conversión que es importante. Un ratito, por favor, que acá me... bueno, ya, sigamos. Entonces, eso es un tema importante sobre conversiones que hay que recordar para este tipo de ejercicios. Veamos entonces, analicemos entonces algunos ejemplos, ¿ya? Veamos algunos ejemplos ahí. Hallar el espacio recorrido, el desplazamiento, la velocidad media y la rapidez media de A hacia B de una esfera. Si lo, bueno, acá bueno, me faltó separarlo, pero si lo realiza en un tiempo de 1 segundo. Veamos entonces en la gráfica. Acá tenemos la gráfica, miren, observen bien. Tenemos acá la esfera, que este es el punto A y este es el punto B. ¿Sí? La pregunta es, hallar el espacio recorrido, el desplazamiento, la velocidad media y la rapidez media, ¿no? Acá tenemos algunas alternativas y veamos a darle solución a este ejercicio. Tenemos entonces, analizando el siguiente problema, nos dice que el espacio recorrido, porque es la pregunta, el espacio recorrido es toda la trayectoria o puntos suspensivos. Entonces, si acá tenemos A y esta es la esfera, esta es la trayectoria que va a recorrer esa esfera desde A hasta B. Todos estos puntos suspensivos. Entonces, podemos decir que el espacio recorrido E va a ser igual. Mire, observe, 3 metros, 3 metros y 3 metros. Total, el espacio recorrido será 9 metros. Estamos sumando toda la trayectoria, mire, ahí está. Y seguimos analizando. El desplazamiento va directo del inicio al final. ¿Qué significa? Que el desplazamiento va de la esfera de A va directo en línea recta hacia B. ¿Cuánto sería entonces su desplazamiento? El desplazamiento sería 3 metros. Un ratito, por favor. Listo. Entonces, mire, ve, eso es lo que yo le estaba diciendo. El espacio recorrido y el desplazamiento son dos cosas distintas. Bueno, en este ejemplo, porque en los otros ejemplos que vamos a ver, el desplazamiento y el espacio recorrido van a ser iguales. En este tipo de ejemplos son diferentes, pero después vamos a ver en otro ejemplo. Entonces ya seguimos acá, estamos en el desplazamiento, ya lo tenemos. Ahora me piden hallar la velocidad media. Analizamos entonces la velocidad media es la distancia o desplazamiento, ahí tienen la fórmula más adelante, es el desplazamiento entre el tiempo. ¿Cuál es el desplazamiento? El desplazamiento es este de acá, 3 metros. 3 metros entre el tiempo, que es 1, porque un segundo es lo que hace para recorrerlo. Entonces, dividimos, me sale 3 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad media. ¿Y cómo sería la rapidez media? La rapidez media tengo que dividir, profesor, ya no el desplazamiento, sino el espacio recorrido, en este caso es 9, entre el tiempo, que es 1 segundo, entonces me saldría 9 metros sobre segundos. Entonces la respuesta sería 9, 9, 3, 3, 9, ¿no? Acá está, la letra A. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor, jóvenes?
Por favor, por lo menos dígame que está claro este ejercicio. Sí, profe, todo claro. Claro, está claro. Listo, sigamos entonces. Entonces, pasamos al siguiente ejemplo. Tenemos aquí un objeto, hace el recorrido mostrado en 2 segundos. Halle la velocidad media y la rapidez media. ¿Sí? Veamos este ejemplo. Acá tenemos que la esfera, bueno, digamos que este sea un cuadro de un eje de coordenadas. Acá está señalado de 0 a 2, de 2 a 4. Tenemos la esfera. Miren, la esfera hace esta trayectoria. Miren, cómo hacen los puntos suspensivos en la trayectoria y se detiene acá en el punto 2. Entonces yo quiero hallar para este problema la velocidad media y la rapidez media, lo que hemos visto en el ejercicio pasado. Acá tenemos algunas alternativas. Bueno, veamos entonces la solución. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar, pero primero tenemos que hallar el espacio recorrido. El espacio recorrido es toda la trayectoria o puntos suspensivos. Acá está, mire, de acá, todo esto hasta acá sale 4. Y de acá hasta este punto son 2. Por lo tanto, 4 más 2 son 6 metros. O sea, el espacio recorrido, toda la trayectoria que ha hecho hasta acá, es 6 metros. Y necesitamos hallar el espacio recorrido, porque si no hallamos espacio recorrido, no podemos hallar rapidez media. Sigamos. El desplazamiento va directo, del inicio al final. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el inicio? 0. Hasta el final, ¿cuál fue? 2. Entonces, el desplazamiento sería solo 2 metros. Sigamos. La velocidad media, entonces, es la división del desplazamiento entre el tiempo. El desplazamiento son 2 metros y me dice que el tiempo utilizado es 2 segundos. La respuesta sería 1 metro sobre segundo, sería la velocidad media. Y vamos a hallar la rapidez media. La rapidez media es con el otro dato, con el espacio recorrido. 6 metros dividido entre el tiempo, el mismo tiempo es 2 segundos, la rapidez media me sale 3 metros sobre segundo. Entonces, la respuesta en este caso sería la C, ¿no es cierto? La C sería la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes, hasta ahí? Es importante tener en cuenta la distancia. Ninguna. Muy bien, sigamos entonces. Vamos al tercer ejemplo. Una persona cambia de posición desde x0, que es menos 5 metros, hasta xf, que es la posición final, 20 metros, en 10 segundos. Determinar el valor de la velocidad. Entonces, damos solución a este ejercicio. Acá está la gráfica para que lo puedan entender. Dice que este móvil parte de una posición inicial de menos 5 metros y llega hasta una posición final de 20 metros y eso lo hace en 10 segundos. La pregunta es hallar la velocidad. Entonces, para este ejercicio utilizamos la ecuación del movimiento. ¿Y cuál era la ecuación del movimiento? XF es igual a X sub 0 más velocidad por tiempo. Esta es la ecuación del movimiento. Entonces simplemente reemplazamos valores, acá identificamos los valores, cuál es la posición inicial, menos 5 metros, posición final, la pregunta que es la velocidad y el tiempo. Simplemente reemplazamos los valores aquí, despejamos y me va a salir que la velocidad es 2,5 metros sobre segundo. Recuerden, este es otro tipo de ejercicios donde utilizamos la ecuación del movimiento, donde usamos posición inicial y utilizamos posición final. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, para este ejercicio? ¿Ninguna? Por favor, respondan por lo menos alguien. No, ninguna, profe. Listo. No, profesor, todo quedó bien. Muy bien, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. En la figura, hallar la distancia, y tenemos el siguiente ejercicio. ¿Está bien? Acá me pide hallar la distancia. Pero si usted se da cuenta en este ejercicio, mire, justo lo que le indiqué en el ejercicio anterior, cuando le dije que el espacio y la distancia son diferentes en algunos casos. Pero aquí, en este movimiento de este automóvil,
este automóvil lo hace en línea recta y de aquí a aquí es la distancia, pero también es su trayectoria. Por lo tanto, la distancia y el espacio recorrido aquí, cuando son en línea recta, son iguales. Acá, no, acá los dos son iguales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería que recuerden, por favor. Sigamos, tenemos aquí, allá la distancia, sabiendo como datos que la velocidad es 36 kilómetros por hora, es constante, por eso lo estoy poniendo acá igual, es lo mismo, y el tiempo lo hace en 4 segundos. Entonces, dando solución, analizamos, la velocidad está en kilómetros por segundo, está en kilómetros por hora, por favor, acá me equivoqué, la velocidad está en kilómetros por hora, acá vamos a corregirlo cuando se lo mande, es kilómetros por hora, porque acá dice el ejercicio, entonces debemos convertirla en metros sobre segundos. Entonces, ¿por qué? Porque ya le dije que las unidades básicas del MRU, ¿no? Es, un ratito, es metros sobre segundo. Y justamente el problema, mira, la respuesta está dada en metros. Por consiguiente, tenemos que convertirla a metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, usamos el factor de conversión, ¿sí? 5 sobre 18, de kilómetros por hora a metros sobre segundo es 5 sobre 18, recuerden, ¿no? Entonces, 36 kilómetros multiplicado por 5 sobre 18, simplifica, divide, etcétera, etcétera, y me sale 10 metros sobre segundo. Entonces ya tengo ya la velocidad convertida en la unidad que yo quiero, 10 metros sobre segundo. El tiempo está en segundos, así que no hay ningún problema. Entonces la fórmula para hallar la distancia es igual a velocidad por tiempo. O sea, la multiplicación de los dos. Simplemente reemplazo los datos, velocidad 10 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, de acuerdo al problema, aquí lo tenemos aquí arriba, es 4 segundos, simplificamos segundos, los segundos se van y me quedan solo metros. La distancia me sale 40 metros, la alternativa, la respuesta sería la B. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Por favor, alguien conteste, me queda 8 minutos con 44. Todo correcto. Listo. Sigamos entonces. Vamos a este ejercicio. Un tren de 10 metros de longitud que realiza un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad, ¿no? Veamos acá, que una velocidad, a ver un ratito, me está tapando aquí esta parte de acá, ya. En un tiempo de 3 segundos, ¿cuál es la longitud del puente? Veamos acá. Miren, vamos a darle solución. La ecuación para hallar la distancia es distancia es igual a velocidad por tiempo. Esa es la fórmula del MRU que tengo que utilizar. ¿Sí? Entonces, pero recuerden que la distancia es la del puente y la del tren. Eso ahorita lo vamos a ver. Reemplazamos, mire, ve, reemplazamos, acá estamos, vamos a ver, sino que acá, veamos el dibujo para que me puedan entender. Mire, ve, el tren mide, tiene una distancia de 10 metros y dice que va a la velocidad de 20 metros sobre segundos. Y esto lo realiza en un tiempo de 3 segundos. O sea que el tren va a cruzar de aquí, miren, observen bien, una vez que ingresa al puente y hasta cruzarlo todo, o sea, hasta que cruce por completo todo, se demora 3 segundos. Entonces yo lo que quiero hallar, ¿cuánto es la distancia? XM, M es metros, X es la distancia, ¿cuánto es la distancia de este puente? Pero recuerden algo, miren, observen bien, este tren, imagínense, este tren ingresa y empieza a recorrer toda la distancia del puente. Recorre todo el puente, pero si el tren todavía está aquí, sigue recorriendo la distancia del puente. El tren va, podríamos decir, a cruzar todo el puente cuando, mire, cuando el tren está por acá, y cuando recién llega aquí, se dice que el tren cruzó por completo el puente y se demoró 3 segundos. Significa que, aparte del tren de recorrer el puente, la distancia del puente, también recorrió la distancia del mismo tren. O sea, recorrió aparte 10 metros más. Porque si no, mira, ve, si el tren se quedaba acá, no cruzó el puente. El tren tiene que salir por completo
Mire, va saliendo, hasta que sale, ¿cuánto distancia recorrió? Recorrió también 10 metros. Es por eso que yo pongo acá, que la distancia es la del puente y la del tren. La distancia será X metros, esto, más la distancia del tren, porque eso también ha tenido que recorrer el tren. Entonces, la suma de los dos, ¿sí? Entonces, la velocidad, ¿a qué es igual? La velocidad va a ser igual, acá como dato, 20 metros sobre segundos, y el tiempo que me da, 3 segundos. Entonces, quiero hallar esta X metros, esta es la distancia del puente, este más 10 pasa con menos 10, multiplico 20 por 3, 60, simplifico los segundos, resto 60 menos 10, me sale X 50 metros. Significa que la distancia XM del puente es 50 metros, ¿ya? Para este ejercicio, recuerde, hasta que no haya terminado de cruzar el puente, hasta que no haya terminado de cruzar un túnel, ¿no? Hasta que haya cruzado cualquier objeto que le diga en el problema, tiene que contarse la distancia y la distancia del objeto del móvil. También, porque hasta que el móvil salga del puente, salga del túnel, etcétera, eso también es el recorrido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, ahí? Contesten, No, por profe. favor. Listo. Sigamos entonces. Bueno, entonces, vamos a la actividad 10. Mire, ¿ve? La actividad 10 está aquí. Ahora se lo voy a mandar. Son 3 ejercicios, por favor. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Hoy día me lo van a enviar porque si no se van a atrasar. Hay muchos muchachos que todavía les falta. Bueno, con usted no tengo problema, pero con los chicos de cuarto y tercero sí. Ellos se están atrasando. Entonces, quisiera que por favor, son 3 problemas sencillos. Traten de hacerlo hoy día. Si no, en el transcurso de la semana me lo entregan.